Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de matemáticas, ahora abordando el tema de factorización. Vamos a checar qué representa factorizar y los tres métodos básicos, los cuales son factor común, trinomios y diferencia de cuadrados. Empecemos con la pregunta obligada. ¿Qué es factorizar? En los libros de matemáticas generalmente usan la expresión que factorizar es descomponer una expresión. No me gusta mucho esta expresión ya que descomponer lo asociamos con echar a perder. En clase me han comentado que es desmenuzar una expresión algebraica, lo cual es medio gracioso pues porque no es un pollo. Veamos qué es factorizar con un ejemplo muy sencillo. Tomemos a 15x al cuadrado. Sus factores o divisores son 3, 5, x y x. Factorizar en palabras sencillas consiste en determinar los factores de una expresión algebraica y dejar dichos factores como una multiplicación. ¿Qué significa lo anterior? Que si nosotros quisiéramos dejar 15x al cuadrado factorizado, lo único que tendríamos que hacer es dejar a 3, 5, x y x como una multiplicación, como estoy mostrando ahorita, y esta multiplicación cumple que 3 por 5 por x nos da 15x al cuadrado, lo cual es la expresión original. Pasemos con el primer tipo de factorización, factorizar por factor común. Veamos algunas preguntas frecuentes. ¿Todas las expresiones algebraicas se pueden factorizar por factor común? La respuesta es no. Existen otros métodos de factorización como diferencia de cuadrados y trinomios que veremos más adelante. ¿Cómo puede ser el factor común de una expresión? Puede ser solo numérico, literal o la combinación de ambos. ¿Cómo se determina el factor común numérico? Es el máximo común divisor de los números. ¿Cómo se determina el factor común literal? Si en todos los términos aparece una misma literal con diferente exponente, el factor común es la letra con el menor exponente en que haya aparecido. Veamos un primer ejemplo. Vamos a factorizar 45x al cuadrado menos 60x menos 75. Observemos que en este caso no hay factor común literal, puesto que no todos los términos tienen a x, pero sí tiene factor común numérico. Este factor común es 15. En primera instancia podría parecer que es 3, porque 45 entre 3 es 15, 60 entre 3 es 20 y 75 entre 3 es 25. O incluso tal vez hayas pensado que es 5, porque 45 entre 5 es 9, 60 entre 5 es 12 y 75 entre 5 es 15. Pero siempre buscamos que el factor común sea el más grande. Por lo tanto, como se mencionó anteriormente, es el máximo común divisor. Ahora necesitamos determinar el otro factor. Para ello dividamos cada término entre el factor común, que en este caso sería dividir 45x cuadrada entre 15, menos 60x entre 15 y menos 75 entre 15, los cuales nos dan 3x al cuadrado menos 4x menos 5. Bien, hasta ahorita ya tenemos el factor común y el otro factor resultado de ir dividiendo. ¿Cómo quedaría ya la expresión factorizada? Pues simplemente dejemos como una multiplicación estos dos factores y 45x al cuadrado menos 60x menos 75 es igual a 15 por 3x al cuadrado menos 4x menos 5. En el ejemplo anterior tuvimos únicamente un factor común numérico. Antes de ver un ejemplo donde solamente hay factor común literal, tenemos que recordar la ley de los exponentes para la división. Recordemos que si vamos a dividir una misma base x con diferentes exponentes, el resultado es la misma base x, pero el exponente es el resultado de la resta de los exponentes anteriores. Por ejemplo, dividir x a la 8 entre x al cuadrado, un error sería poner x a la 4, pero en realidad es x a la 8 menos 2, lo cual es x a la 6. Un ejemplo más, x a la 999 entre x a la 999, según la ley nos daría x a la 999 menos 999, lo cual es x a la 0.
Aquí un error es decir que x a la 0 es 0, pero cualquier cantidad entre sí misma es 1. Es decir, x a la 999 entre x a la 999 es 1. Este es un ejemplo sencillo para demostrar por qué cualquier cantidad elevada a la 0 es 1. Con base en la definición anterior, veamos un segundo ejemplo. Vamos a factorizar x a la 9 menos 2x a la 5 más 7x al cubo. Observemos que en este caso no hay factor común numérico, únicamente literal porque esta letra x aparece en todos los términos con diferente exponente. El factor común en este caso es x al cubo. Recordemos que el factor común literal es la letra con el menor exponente que haya aparecido, que de 9, 5 y 3, el menor exponente es 3. Ahora hay que determinar el otro factor. Para ello vamos a dividir x a la 9 entre x al cubo, menos 2x a la 5 entre x al cubo, y 7x al cubo entre x al cubo. Lo cual nos daría, por lo anterior, x a la 6 menos 2x al cuadrado más 7. Para terminar, expresemos los factores anteriores como una multiplicación, es decir, x a la 9 menos 2x a la 5 más 7x al cubo sería igual a x al cubo por x a la 6 menos x al cuadrado más 7. Veamos un último ejemplo. Vamos a factorizar 9x a la 5 más 27x a la 11. En este caso tenemos factor común tanto numérico como literal. Este factor es 9x a la 5 por todo lo que ya hemos comentado. Ahora vamos a determinar el otro factor dividiendo 9x a la 5 entre 9x a la 5 más 27x a la 11 entre 9x a la 5. Si dividimos nos da 1 más 3x a la 6. Recordemos que 9x a la 5 entre 9x a la 5 no es 0, es 1. Cualquier cantidad entre sí misma es 1. Finalmente, vamos a dejar la expresión original ya factorizada, exponiendo que 9x a la 5 más 27x a la 11 es 9x a la 5 por 1 más 3x a la 6.